Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ahora mismo, vamos. Claire agarró la delicada muñeca de Belle y la jaló suavemente, obligándola a seguirla. Aún sin oponer resistencia, Belle se dejó llevar por la chica más alta. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que ese gesto íntimo, cariñoso no pasó desapercibido. Al menos 20 reclusas, todavía sentadas comiendo en la cafetería, observaban la escena. Más de 40 ojos se giraron, susurrando tras sus manos, comentando algo en la misma línea. Te dije que las vi juntas. ¿No llegó eso otro hace un rato? ¿Cómo te atreves a estar cerca de Claire? Nunca había visto a Claire aferrada a alguien de esa manera. Definitivamente hay algo ahí. Y así continuaron, entre murmullos y chismes propios de quienes amaban chismear. El tema variaba de un día para otro, pero últimamente el tema más candente, el que siempre surgía arriba de nuevo, fue precisamente relacionado entre Claire y el nuevo reclusa, algo que incluso los guardias comentaron en secreto cuando las vieron juntas, pero había una persona a la que no le gustaba en absoluto escuchar estos rumores. Ah, pensé quién era esa que comía sola, es Cau, la maldita perra. ¡Puac! ¡Qué peste! Debe haber sido abandonada tantas veces que su cabeza se había podrido. ¡Lejos! Dao se unió a la provocación caminando detrás de ella y fingiendo leerla. La cabeza del blanco de la burla de ese día. Didi sonriendo se sentó frente a su vieja amiga, alguien con quien alguna vez había sido cercana, pero a quien, por razones oscuras, ella terminó rechazando. ¿Con qué te consoló Didi? No seas ridícula, no quiero, respondió Didi con un tono cortante e irritado, tomando represalias inmediatamente contra su hermana mayor. Era divertido burlarse de los demás, pero cuando el objetivo era ella, aunque fuera un poco, la diversión simplemente evaporada. Escuchó que tomó tus cupones para comprarle cosas a Claire. ¿La dejaste? Dao cambió el tono, sujeto, arrojando sobre la mesa los chismes que acababa de destruir. La persona que estaba frente a ella simplemente agarraba el tenedor en su mano, sin tomar una sola cucharada de arroz en su boca, desde que antes de que llegaran. Cao mantuvo la cabeza gacha, mirando la comida en su plato, intacta como un gato que solo huele y no come. Cao es rica, ¿verdad? Les da dinero a todos, comprando afecto, esperando se quedaran con ella y al final se escaparán para estar con otras. Igual que cuando compraste a Didi, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasó? Oh, Dao, en ese momento ni siquiera pregunté. Fue ella quien quiso dármelo. A mí Didi ya se estaba irritando con la voz quebrada, mientras las dos hermanas insistieron en provocarla. La joven de unos 20 años ya estaba irritada y no tenía paciencia para... Continué la conversación y escuché más provocaciones. Mientras tanto, Cao absorbió cada palabra ofensiva, cada frase venenosa que le lanzaron, guardándola toda en lo más profundo de su corazón. Al principio siempre estaba contigo, pero ahora te dejó por Claire, insistió Tao, burlándose de ella sin parar. Al ver que la expresión de Cao se ensombrecía cada vez más, ella sabía que estaba en el camino correcto. Solo te lo advierto porque me importas. Después de todo lo que han pasado juntas, es triste verte utilizada, dándole tu dinero para comprar cosas por otra persona. Y ahora te han abandonado, dejándote aquí sola, pobrecita. Afortunadamente, en el jardín aún habían algunas macetas pequeñas, normalmente utilizadas para germinar, semillas o plántulas de césped en crecimiento. Belle, usando la experiencia que había adquirido en su padre, comenzó a preparar la tierra para la siembra, con una ayudante sentada a su lado, pasando los materiales alrededor. Hija mía, tienes manos benditas, todo lo que plantas florece. Su padre siempre decía eso. Nunca supo si era solo para convencerla de que lo ayudara
o si era cierto, pero pronto lo descubrirían. 4 pequeñas ollas se alinearon frente a ella mientras Belle, con los dedos desnudos, las vertía meticulosamente. Esparció las semillas de rosa sobre la tierra, luego tomó puñados de tierra fértil y cubrió cada maceta con una capa generosa. Listo, ya está. ¿Me pasas las botellas de agua? El ágil ayudante le entregó una botella de plástico reciclada, cuya parte superior había sido perforada para usarla como regadera improvisada. Bella apretó el plástico ligeramente, dejando que el agua fluyera ligeramente hacia las 4 ollas. Mientras tanto, el colega más alto observaba atentamente cada movimiento. Era irónico. Clara había intentado cultivar rosas innumerables veces, plantando semillas, tomando esquejes, comprando plantas ya separadas, pero cada vez que lo intentaba fracasaba. Esta vez, sin embargo, una había aparecido un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, con Bella a su lado, las cosas mejorarían y serían diferentes. Pero eso no significa que todos germinan, ¿sabes? Esperemos que al menos algunos germinen. Hazlo, comentó Belle, lavándose las manos con el resto del agua.